Vamos a empezar con la unidad número 3. La unidad número 3 se llama matrices y determinantes. Y vamos a... ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Gracias. Es que me marca aquí que está desactivado el micrófono, entonces dije yo, ¿qué pasó? Bueno, vamos a empezar, es unidad número 3, matrices y determinantes. Primero que nada, vamos a ver qué viene siendo una matriz. Y dice aquí que es cualquier conjunto de elementos que están acomodados en filas y columnas. ¿Sí? Por lo general se encierran entre paréntesis, puedes ponerle también un corchete si gustas, es lo mismo. Pero pues es eso, nada más, elementos acomodados en filas y columnas. De esta forma, aquí tienes varias filas, varias columnas. Esta se llama la matriz A y viene aquí todos sus elementos. Y vamos a ver qué significa cada una de estas cositas que vemos aquí, ¿no? Pues la A viene siendo cada elemento, ¿no? Pero estos sufijos, vamos a ver qué significan. Esa es la notación. Esto nada más te indica la posición en la que se encuentra el elemento dentro de tu matriz, indicándote la fila y la columna en la que se encuentra. La fila viene siendo la I, la J viene siendo la columna. De esta manera general, ¿no? I, J, siempre es fila, luego columna. Entonces estos están en la fila 1, columna 1, este de aquí. Fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, y así te vas, ¿no? Fila 3, columna 2. Y por ejemplo, el 2, 5, pues ¿dónde estaría? Pues en la fila 2, columna 5. Entonces todos estos son, todos estos son la notación, la posición, nada más. Todos estos están en la fila, estos están en la fila 3, en la columna N. Y estos están en la fila M, columna 2, 1, 3, ¿no? Y otro de los conceptos que te maneja es el concepto de orden. El orden es nada más el tamaño de la matriz. Tienes que indicar la cantidad de filas y de columnas que tiene esta matriz. Se expresa de esta manera nada más. Filas por columna, cantidad de filas por la cantidad de columnas. M se refiere a las filas, N a las columnas, aquí ahorita, ¿no? Como te había estado diciendo desde aquí al principio. Entonces, M filas, columnas N. M por N, filas por columna. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver tipos de matrices. Clasificación de las matrices. Tenemos aquí, la primera dice que es una matriz fila. Pues nada más es una matriz que tiene solamente una fila, ¿no? Tiene una fila, pero tiene varias columnas. ¿Qué quiere decir? Que la M va a valer 1. Acuérdate desde acá, M filas, N columnas. Entonces, la fila es igual a 1. Por lo tanto, el orden que vas a tener es de M por N. Como la M vale 1, pues 1 por N. Porque podemos tener varias columnas. Entonces, todos los elementos están acomodados en una sola fila. Y la matriz columna, pues es igual, pero todos los elementos están acomodados en una columna. Y el que vale 1 es la N ahora. El orden sería M, porque no sabemos cuántas filas, pero solamente una columna. Y sería de esta manera. ¿Ok? ¿Más o menos? ¿Me quedó claro? Sí, profe. Bueno, seguimos. Matriz cuadrada. Seguimos igual con clasificación de las matrices. Esta es una matriz cuadrada. ¿Qué quiere decir que sea cuadrada? Pues nada más que tiene la misma cantidad de filas que de columnas, ¿sí? La M es igual a la N.
sea, es de 3 por 3, de 4 por 4, 5 por 5, n por n, ¿no? Solo que cuando te refieres al orden de este tipo de matrices, no se dice de esa manera que te acabo de decir yo, ¿verdad? No se dice 2 por 2, no se dice 3 por 3. Nada más se dice es de orden 2 o es de orden 3. Entonces, si yo te hablo de una matriz de orden 9, ¿qué quiere decir? Que son 9 filas, 9 columnas, ¿sí? Que es una matriz cuadrada. De manera general la tenemos aquí. Se parece pues bastante a esto. Nada más que acá teníamos m, pero aquí como es la misma cantidad tenemos n. N columnas, n filas. Y te presentan aquí dos conceptos interesantes o importantes. El primero viene siendo la diagonal principal, perdón. El primero viene siendo la diagonal principal. ¿Cuál es la diagonal principal? Es donde la i y la j de tu notación son iguales. Entonces es el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5, el n, n. ¿Sí? Esos son los elementos que conforman la diagonal principal. Y el otro concepto es el de la diagonal secundaria. Dice que sería sumar la posición de tus elementos y que te dé n más 1, que viene siendo el orden. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una matriz de orden 5, al sumar la posición de la i y la j me debe de dar 6. ¿Sí? Si el orden es 5 más 1 son 6. Entonces, por ejemplo, hablar de aquí de una diagonal secundaria de orden 5 me daría 6. ¿Cuáles serían los que tengo que poner? Pues sería, por ejemplo, 3 más 3, 6. Este sería uno de los elementos de la diagonal secundaria. Pero si, por ejemplo, yo me centro ahorita en los que tengo aquí escritos, vamos a suponer que yo digo que hasta aquí va a ser la matriz. Mi diagonal principal, pues, queda igual, que sería esta. Y si es de orden 3, ¿verdad? Tengo 3 filas, 3 columnas. La suma yo tendría que buscar es la que me dé 4, ¿verdad? Para cumplir con esto. 3 más 1 son 4. Y serían estos, 3 y 1 son 4, 2 y 2 son 4, 3 y 1 son 4. Son estos. Entonces viene siendo la diagonal secundaria como que la que cruza de esta manera, ¿no? A la otra diagonal. La tachita, como quien dijera. ¿Correcto? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Muy bien. Pues acuérdate, diagonal principal. Esa luego sí es muy importante, porque la vamos a estar manejando hasta en la siguiente unidad, eso de la diagonal principal. Vamos a ver ahora. Matriz nula, pues nada más que todos sus elementos son 0, todos los que estén adentro de ella son puros ceros. Del orden que sea, se representa con un 0 más oscuro, no sé si lo alcanzas a diferenciar de estos, ¿verdad? Como que en negritas. Por ejemplo, te ponen esta que es de orden 3, 3 filas, 3 columnas, ¿verdad? O te ponen esta que es de 2 filas, 4 columnas. Entonces el orden de esta no importa, solo que todos sus elementos sean 0 adentro. ¿Ok? Creo que no es muy difícil de entender eso. Vamos con estas. Estas son matrices diagonales. Vamos a ver qué las diferencia. Están aquí juntas porque se parecen. Las matrices diagonales. Matriz diagonal principalmente es una matriz cuadrada, o sea, misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas, pero con la característica de que todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son ceros. ¿Sí? Entonces yo solamente voy a tener elementos diferentes de 0 en la diagonal principal y todos los demás deben de ser ceros. Mentira, mentira, acabo de decir una mentira.
Aquí también puedes tener algún cero, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tienes eso, sí califica como matriz diagonal, porque todos los que están por arriba de la diagonal principal y por abajo son ceros, ¿verdad? Y en la diagonal principal sí hay elementos. Claro que si fueran todos ceros, ¿verdad? Este y este, pues ya estarías hablando de una matriz nula, ¿no? Entonces sí puedes tener algún cero aquí en la diagonal principal. Pero donde sí es requisito que todos sean ceros son los que no pertenecen a la diagonal principal. Esta que es de 2 por 2, tenemos estos así, ¿no? Entonces, esa sería la matriz diagonal. La matriz escalar es una matriz diagonal, o sea que también es cuadrada, o sea que también todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal deben de ser cero, pero con la característica de que los que están en la diagonal principal tienen que ser iguales, tienen que ser el mismo. Entonces tenemos matriz cuadrada, todos los que no pertenecen a la diagonal principal son ceros y tengo que sean los mismos en la diagonal principal. Tengo puros ceros y en la diagonal principal el mismo número. Cualquiera que sea, pero que sea el mismo. Y esta otra, que es la matriz identidad, también una matriz muy importante para esta unidad en la que sigue, es una matriz escalar, o sea, es cuadrada. Todos los que no pertenecen a la diagonal principal son ceros y todos los que están en la diagonal principal son iguales y todos esos deben de ser 1. ¿Sí? Esa es la característica de la identidad. Todos los que están deben de ser el 1 en la diagonal principal. Se representa con la letra I y como un subíndice n, n siendo el orden de la matriz en tamaño. Entonces te ponen estos dos, esta es una de orden 2, ¿sí? Todos los que no estén en la diagonal principal son ceros y los que sí están en la diagonal principal son 1. Todos los demás son ceros y los de la diagonal principal son 1. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Mande. Entonces, la matriz de identidad, las diagonales siempre va a ser 1, siempre, siempre. Siempre. Así es. Sí, Es única. De nada. Siempre tiene que ser el 1. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, ninguna. Bueno. Aquí, por ejemplo, luego le surge la duda, es que este no trae el signo, pues ya no es escalar, ¿sí? Aún así, sea por un signo, ya no califica como escalar. Tiene que ser con todo igualito, y todos el mismo. Y aquí tiene que ser a fuerzas en 1. Que si traigo un -1, ya no es, ¿sí? Tiene que ser el 1. Vamos ahora con la siguiente. Matriz triangular. Puede ser de dos tipos. ¿Pero qué es una matriz triangular? Pues nada más tiene nulos todos los elementos que están de un mismo lado de la diagonal principal. Entonces, de la diagonal principal, de un solo lado, todos los demás son ceros. Entonces, por ejemplo, tú tienes la diagonal principal y los elementos por encima de la diagonal principal son los ceros. Esto te deja el triángulo aquí de elementos en la parte inferior. Por eso se llama triangular inferior. Me quedan los elementos aquí en la parte de abajo. Y por arriba tengo que tener puros ceros. ¿Puede haber ceros aquí? Sí, puede haber ceros aquí, no pasa nada. Pero aquí siempre deben de ser ceros y pues lo que sea acá abajo, ¿no? Y la triangular superior, pues el triángulo me queda por la parte de arriba. Entonces yo tengo mi diagonal principal, por debajo de ella puros ceros, y ya por la parte de arriba, pues lo que sea, ¿no? La diagonal principal y sus elementos. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, si ahí en la misma diagonal hay un cero, sí estamos hablando de una matriz, ese triangular superior. ¿Sí? Porque luego se me confunden con los ceros ustedes. ¿Alguna duda? ¿Todo bien?
Este triángulo no viene, yo lo puse para que vieras qué onda, ¿verdad? Pero no van a venir así, ¿verdad? Y bueno, ahora sí seguimos con operaciones, con matrices. Y vamos a empezar con esta. Transposición. O matriz transpuesta. Dice aquí, dada una matriz de orden m por n, o sea que la que sea que te den mientras sea una matriz, va a tener transpuesta. Otra va a ser, tiene transposición o le aplicas la transpuesta, como quieras llamarle, ¿no? Transposición o transpuesta. Entonces dice aquí, cualquier matriz de cualquier orden, su matriz transpuesta la vas a obtener cambiando las filas por las columnas. O sea, lo que es una fila, tú lo vas a convertir en columna. Se representa la operación como esta, una T como exponente. Eso quiere decir la transpuesta de tu matriz A. ¿Sí? Y te lo ponen aquí de manera muy general que a lo mejor no lo vas a entender. Pero se dice aquí, cambias las filas por columnas. Entonces tú tienes estos elementos, tú los vas a convertir la primera fila en la primera columna y tienes el 11 y el 1n, por decirlo de alguna manera, ¿no? El 1,1 y el 1n. Esos los conviertes en la primera columna. Ahí está. Y los que siguen, el M1 y el MN, en la siguiente columna. Esto no es muy correcto que digamos porque esto debe denotar la posición. Entonces este debe estar en la fila M, columna 1, ¿verdad? Este debe estar en la fila 1, columna N. O sea, en realidad te debería de quedar igual. Pero yo te lo quise poner diferente. De hecho, el apunte original viene esto mismo aquí adentro. ¿Sí? Pero pues como que se ve menos, ¿no? Si aquí como que no se ve. Y bueno, ahorita vemos un ejemplo. Dice, propiedades aquí de la transposición de matrices. Dice, dada una matriz, siempre existe su transpuesta y además esa va a ser única. Por lo que aquí quería llegar hacia el principio, de que pues, cualquiera que te den, ¿verdad? Va a tener su transpuesta. La transpuesta de una matriz transpuesta viene siendo la matriz original. Dice, la transpuesta de la matriz transpuesta de A es A. En otras palabras, aquí matemáticamente escrito, la transpuesta de A, la transpuesta de la transpuesta de A viene siendo A. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver este ejemplo. Tú tienes aquí una matriz A, te puse así del 1 al 9. Entonces, ¿cómo sería la transpuesta? Tú la primera fila la vas a convertir en la primera columna. Entonces tienes 1, 2, 3. Tienes 1, 2, 3. La segunda fila sería la segunda columna. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Y la tercera fila, 7, 8, 9. Y la tercera columna, 7, 8, 9. Y ya, esta sería la matriz transpuesta. Ya acabarías, ¿no? De que, ¿cuál es la transpuesta de A? Pues esta. Ya está. ¿Sí quedó claro? También se dice, ok, gracias. También se dice que ya sea que tú cambies las filas por columnas o incluso tú puedes cambiar las columnas a filas. Entonces, si tú dices, bueno, es que yo quiero cambiar columnas y las quiero convertir en filas, también es lo mismo. 1, 4, 7 es tu primera columna, entonces lo vas a convertir en tu primera fila. 1, 4, 7. Tu segunda columna, 2, 5, 8, tu segunda fila, 2, 5, 8. Tu tercera columna, tu tercera fila, 3, 6, 9. Entonces, funciona de cualquiera de las dos maneras. Si tú quieres cambiar de filas a columnas o de columnas a filas. ¿Sí?
Bueno. Entonces te decía, filas por columnas o columnas por filas, es exactamente lo mismo, queda igual. Y esto otra de la propiedad que te mencionaban acá, de que si la transpuesta de la transpuesta te queda la misma, aquí la podemos ver. Nosotros tenemos que estar a la matriz A, le aplicamos la transpuesta y nos quedó esto. Entonces vamos a hacer la transpuesta de la transpuesta. Tengo esta matriz, que aquí está. Entonces voy a hacerle la transpuesta a esto. La primera fila la voy a convertir en la primera columna. Tengo 1, 4, 7, 1, 4, 7. Y la segunda fila va a ser la segunda columna, 2, 5, 8. Aquí está. 3, 6, 9. Aquí está. Entonces, a ver, voy a comparar. ¿Me quedó la misma que esta? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Vamos a dejarles aquí. Nos estaríamos viendo el día de mañana. Ya está tu, ¿cómo se llama? Tu plataforma ya está abierta, tu unidad número 3, ya está el laboratorio, ¿sí? Estas son de las 20 horas. No va a volver a hacer entrar. Pero ya está. Ahí está tu laboratorio. Ya lo puedes ver. Sería este. Y por ejemplo, aquí ya te... Ahorita luego vemos esto de sumas, restas y todo lo demás. Pero aquí ya vienen indicadas, por ejemplo, la matriz A, la matriz B y la matriz C. Pues aquí te pide la transpuesta de esas. Aquí que hagas una suma y le apliques la transpuesta y demás operaciones, ¿no? Entonces, para que ya vayas viendo tu laboratorio, qué onda con este, ¿no? Está un poquito largo. ¿Dudas, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, ninguna. Excelente. Todo bien. Bueno, pues ya empezamos la unidad número 3. Espero vamos a llevárnosla tranquila porque sí, sé que luego sí batallan para entrar a este tema. Como que no, luego no les hace mucho clic. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí para que te vayas familiarizando con lo que es una matriz, los tipos, lo de la diagonal principal y pues bueno, ya empezamos a hacer operaciones, aunque sean pequeñas, porque esta es la operación más sencilla. Y ya vemos mañana a ver qué onda. Que descansen, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe, cuídese. Gracias, igualmente. Bye. Gracias. Nada, nos vemos.